Cuando los sábados de la noche, después de la reunión con los amigos nos íbamos a comer algunas hamburguesas, yo tenía que regresar a mi casa. Tenía dos opciones, el camino corto, que era la orilla de la vía, pero que era un camino oscuro, no pasaba nadie por ahí. El barrio en el que vivíamos era un barrio chico, así que por lo general uno a la noche no se cruzaba con nadie en esas 15 cuadras caminando. Había dos casas en esas 15 cuadras que tenían una lucecita así en la casa nada más, pero era toda oscuridad. Y si no, había que dar la vuelta por otro barrio que nos quedaba más lejos y era a lo mejor el doble de camino. Entonces yo siempre me paraba ahí en el momento de la decisión. ¿Qué hago? ¿Voy por la vía? ¿Me arriesgo o pego toda la vuelta? Y bueno, a veces en verano, como hace un poquito más de calor, qué sé yo, me animaba más seguido a ir por la vía. Y a veces en invierno, cuando la cosa estaba más fea, pegaba la vuelta caminando, en vez de 15, caminaba como 25 cuadras para llegar a mi casa. Una noche volvía por la vía y de repente venía un tren de frente, era común que pasen los trenes, así que venía un tren de frente y a unos 100 metros adelante mío yo veía como una sombra así que parecía que se iba a meter en la vía y desaparecía. Imagínense mi corazón. Bum, bum, bum. ¿Qué hago? Pego la vuelta, sigo, enfrento esa situación, no la enfrento. Iba cada vez más cerca, el tren venía, alumbraba un poco más y cuando voy llegando era un hombre que estaba a caballo esperando que el tren pase para cruzar al otro lado de la vía él también por un caminito que había. Pero de lejos, como uno no distingue qué es, de noche todos los gatos son. Siempre hay un versículo bíblico para cada ilustración. Así que bueno, enfrenté esa situación y seguí adelante y después dije, ay, menos mal porque pensaba cualquier cosa, que era un grupo de personas que me estaban esperando, que a lo mejor me iban a asaltar, me iban a golpear, cualquier cosa, pero bueno, era simplemente un hombre a caballo esperando que cruce el tren para poder pasar al otro lado. Y la verdad es que me daba mucho miedo hacer ese camino, pero lo hacía igual, porque era el camino más corto. Después, cuando me puse de novio con la pastora, ya no me quería arriesgar tanto. Y la pastora me quería cuidar y me decía, no vayas por la vía, no vayas por la vía. Así que después dejé de hacer ese camino. Creo que todos tenemos historias donde hubo cosas en nuestra vida, tal vez en nuestra niñez, adolescencia, que nos generaron temor. Miedo a la oscuridad, miedo de noche, miedo a tal vez nuestros papás nos mandaban a buscar algo a nuestra casa, un galponcito en el fondo, en algún lugar, no había luz, era de noche y todas esas sensaciones. ¿Cuántos conocen la sensación del temor? ¿Cuántos tuvieron miedo alguna vez en la vida? Los demás, tranquilos, ya va a tener su oportunidad. No se apure, porque tiempo y ocasión acontecen a todos, dice la Biblia. Ahora, ¿qué hacer cuando el temor nos ataca? ¿Qué hacer cuando el temor nos invade? Hoy quiero hablarte de vencer el temor. ¿Cómo podemos vencer el temor? Quizás ahora que somos grandes ya no tenemos temor a la oscuridad, pero ahora podemos tener temor a la soledad. No tengo miedo a la oscuridad, puedo caminar de noche, puedo entrar a casa con las luces apagadas, eso no me da miedo, pero a lo mejor ahora que somos grandes podemos tener temor a la soledad. A lo mejor hoy no son los mismos temores que vos tenías cuando eras chico, pero hoy que sos grande puede que haya diferentes temores que a veces aparecen en nuestra vida. Porque ¿cuántos saben que en la medida que crecemos como personas, los temores también muchas veces crecen en nosotros? Cuando somos papás, cuando somos jóvenes, a veces tememos por nuestra vida. Cuando somos papás pensamos en los hijos.
Cuando somos abuelos pensamos en los nietos y si nuestros nietos tienen fiebre nos preocupamos y a veces sentimos temor de que ellos puedan llegar a enfermarse también. Quizás ya no tenemos temor al rechazo como pasa en la adolescencia. En la adolescencia uno siempre tiene mucho miedo a ser rechazado por sus compañeros, por sus amigos y uno siempre busca la aceptación del grupo. Pero hoy a lo mejor podemos tener temor al fracaso, podemos tener temor a la enfermedad o podemos tener temor a la pobreza. Yo no sé cuál es el temor que vos estás enfrentando, pero el temor es uno de nuestros grandes enemigos. Si no lo derrotamos, el temor nos termina paralizando a nosotros. Y hay mucha gente que no puede salir de su casa porque sufre lo que hoy comúnmente se llama como crisis de pánico. Tiene miedo de enfrentarse a la gente, miedo de ir a un negocio, miedo de venir a un lugar como este. Tiene miedo de salir del cuarto de su casa y sufre de esa enfermedad. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando el temor nos ataca? Ya que el temor no viene de Dios, lo tenemos que sacar de nuestra vida. Gracias por su entusiasmo, lo puede hacer mejor. Al temor hay que sacarlo de nuestra vida. Mira a tu vecino y decirle, hay que sacarlo de nuestra vida. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Dios no nos dio espíritu de cobardía. El temor no viene de Dios, así que no lo vamos a aceptar como parte de nuestra vida. El temor es como tener fe en algo negativo. Yo creo en lo malo, creo que algo malo me va a pasar, tengo miedo de que algo malo me pase. Entonces mi fe, en lugar de ponerla en Dios, la pongo en eso malo que yo tengo miedo que me pase. Y Job es un ejemplo claro de esto, porque él dice en Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué le pasó a Job? Él dice, lo que me espantaba, eso me pasó. Y me ha acontecido lo que yo temía. Yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que esto me iba a pasar, dice Job. Yo sabía a lo que yo le tenía miedo, al final pasó. Lo que me espantaba me ha acontecido. ¿Y qué le pasaba a Job? Job tenía temor. Y el temor es fe, es una fe inversa, es una fe en lo negativo, es un imán para las cosas negativas. Ya en el capítulo 1, Job manifiesta que tenía temor de que algo malo le sucediera a sus hijos. El versículo 5 del capítulo 1 dice, una vez terminado el ciclo de los banquetes, de los festejos, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, una ofrenda por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Por las dudas voy a ofrecer una ofrenda. Tengo miedo de que mis hijos hayan hecho algo malo y que Dios lo castigue. Tengo miedo de que ellos hayan maldecido a Dios en su corazón, en las fiestas, en las celebraciones. A lo mejor alguno medio borracho dijo algo contra Dios y por las dudas voy a presentar una ofrenda, no sea que Dios los castigue. Y en el capítulo 3 dice, lo que yo tenía miedo me pasó. El mal que me espantaba me terminó viniendo. Entonces, a Job le sucedió exactamente lo que él temía. Así como la fe atrae cosas buenas, el temor atrae cosas malas a nuestra vida. En vez de creer lo malo, vamos a creer en las promesas de Dios. En vez de creer lo malo, vamos a creer en las promesas de Dios. Amén. Muy bien. Como decía la pastora en esta mañana, cuando vinimos a vivir a Río Grande,
las casas de Río Grande en la parte de afuera no se arreglaban mucho. Solo se arreglaba adentro, pero afuera no se arreglaba mucho. Y se decía que en Río Grande no se podía tener jardines, ni pastos, ni flores, ni nada. Las casas no tenían jardines, no se cortaba el pasto, nadie se dedicaba a hacer parques en esa época. Y ahora hay varios que se dedican a hacer parques y jardines y cortar pastos y todas esas cosas. Y sí se podía, pero era como que había una mentalidad de que acá no se podía hacer eso. Y muchas veces pasa que nosotros, en vez de creer lo bueno, en vez de creer que sí se puede mejorar nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, muchas veces estamos esperando lo malo. Y si estamos esperando lo malo, quiero decirte que lo más probable es que lo malo venga a tu vida. Pero nosotros no nos paramos en los pensamientos negativos, sino que nos paramos en la palabra de Dios. En David, cuando tuvo que enfrentar el temor, en el Salmo 56, versículo 3 al 4, dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Te pregunto, ¿qué puede hacerte el hombre? Si estás confiando en Dios, si estás confiando en su palabra, la respuesta es nada. Dígalo, ¿qué puede hacerme el hombre? Nada. No es que David está buscando una respuesta. Esta es una pregunta que ya lleva implícita la respuesta. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Dice otra versión, si mi confianza está puesta en Dios. ¿Qué me puede hacer el hombre? Nada. ¿Por qué? Porque confío en Dios. Si Dios no lo permite, no me pueden hacer daño. Dios es el guardador de nuestra vida. Pensé que había venido con un poquito más de fe. Dios es el guardador de nuestra vida. No temeremos lo que pueda hacernos el hombre. Amén. No puedo derrotar al temor hasta que yo no lo puedo identificar en mi vida. Porque no se puede derrotar lo que no se puede identificar. ¿A qué le tengo miedo? Miedo a la soledad, miedo a la enfermedad, miedo a la pobreza, miedo a que me quede sin trabajo, miedo a la traición. ¿A qué le tengo miedo? Miedo al rechazo. ¿A qué le tenemos miedo? Necesitamos identificar a qué le tenemos miedo, en qué área de nuestra vida estamos siendo atacados para poder derrotar al temor. ¿Qué área de tu vida está siendo atacada? Tendrías que preguntarte en esta mañana. ¿Qué área de tu familia está siendo bombardeada por el temor? El matrimonio, la familia, la economía, la salud, el futuro. ¿A qué le tenés miedo? Tocarle al vecino que está al lado tuyo y decirle: ¿a qué le tenés miedo? Seguro que no te va a responder, pero es para que se despierte un poquito. Cuando el rey David escribe este salmo, él estaba siendo perseguido por Saúl. David estaba escapando de montaña en montaña, de cueva en cueva, con un grupo de personas que lo acompañaba, y el rey Saúl y todo su ejército lo perseguía. David está en un momento donde él no sabe si va a pasar ese día vivo o si va a amanecer al otro día. No lo sabe. No lo sabe porque hay un ejército que lo persigue para matar. Y él, la única manera de salvar su vida es escaparse, meterse en una cueva, en una montaña, al otro día cambiar de lugar, irse a otro lado, tratar de moverse de una manera sigilosa, que nadie lo vea, que nadie lo escuche, que no hacer fuego, para que no se vea, que Saúl no identifique los lugares donde él se escondía. Pero en medio de esa situación tan terrible, donde la vida de él pendía de un solo hilo,
Él decía, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. No temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Amados, yo creo que ninguno de nosotros está siendo perseguido para ser asesinado por un ejército como le pasaba a David. Creo que no estamos pasando un momento tan dramático como él estaba pasando en ese momento. Así que de David vamos a aprender 4 principios en esta mañana para poder enfrentar el temor. ¿Qué hace David? ¿Cómo lo enfrenta? En primer lugar, David confía en Dios. Mira a tu vecino y decirle, tenés que confiar en Dios. Pero decíselo como buena predicadora que sos. Tenés que confiar en Dios. Vos no confías mucho en Dios, decirle, tenés que confiar en Dios. Tenés que confiar en Dios. ¿Qué hay que hacer? El día que hay temor, tenemos que confiar en Dios. Cada vez que el temor te ataque, tenés que confiar en Dios. Confío en Dios y no siento miedo. Cuando tengo miedo, confío en Dios. Y cuando confío en Dios, ya no siento miedo. Confiar en Dios te va a librar de tus temores. Confiar en Dios te va a librar de tus. Confío en Dios y no siento miedo. Y cuando tengo miedo, ¿qué hago? Confío en Dios. Y cuando confío en Dios, ya no siento miedo. El área de tu vida en la que más temor sentís es el área de tu vida en la que menos confías en Dios. Estuvo un poquito fuerte el hermano Jorge con la palabra de la ofrenda esta mañana. Vino afilado, sacó la espada de doble filo y la pasó para todos lados. Nos hizo como la seta del zorro así. Pero es la verdad. ¿Dónde está mi corazón? Porque donde esté tu corazón estará tu tesoro, dice la Biblia. ¿Cuál es el área de tu vida en la que más temor sentís? ¿Cuál es el área de tu vida donde más temor hay? El área de tu vida donde más temor sentís es el área donde menos confías en Dios. Porque cuando confío en Dios, no pasa nada. A ver, hermano, ayúdenme un poquito. No me desanimen tan temprano, tengo 3 cultos más, 2 cultos más hoy. Cuando confío en Dios no tengo temor, no tengo miedo. No tengo miedo. Entonces, cuando tengo miedo es porque no estoy confiando en Dios. Cuando dejas de confiar en Dios en cualquier área de tu vida, va a brotar una raíz que se llama miedo. ¿Cómo desarraigo al miedo de mi vida? ¿Cómo saco esa raíz de mi corazón, de mis pensamientos, de mi mente? El miedo es como un fantasma grande que quiere ocupar toda nuestra mente, toda nuestra atención, todos nuestros pensamientos. ¿Cómo corto ese miedo? ¿Cómo desarraigo el temor de mi vida? Volviendo a poner mi confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así voy a sacar el miedo. Confío en Él. Él es el Señor. Él es el Rey. Él tiene el poder. Él tiene la última palabra en mi vida. La fe no es ausencia de temor. La fe es confiar en Dios a pesar del temor. Hay miedo, pero confío en Dios. David dice, yo tengo miedo, por eso confío en Dios. Y como confío en Dios, el miedo se va. Como confío en Dios, el miedo se va. Fe es confiar en Dios en la cara del miedo. ¿Vieron que los chicos tienen una frase que dice, en tu cara? Decirle al miedo, Fabián, en tu cara. En tu cara voy a confiar en Dios. Voy a poner mi confianza en Dios. Voy a poner mi esperanza en Dios. Voy a poner mi fe en Dios. A veces los procesos son duros, son difíciles,
Todos pasamos por momentos muy duros en la vida, pero en el momento más duro de la vida tenés que decir, voy a confiar en Dios. No veo nada, pero sigo adelante. Como me pasó a mí con el caballo. Era un fantasma lo que estaba viendo, pero seguí adelante. En el momento que pasó la luz y vi lo que era, el temor desapareció. Hay que seguir adelante a pesar del temor. Hay que seguir confiando en Dios a pesar del temor. Amén. Fe es confiar en Dios a pesar de la presencia del miedo. A pesar del miedo lo voy a hacer, voy a avanzar. A pesar de que tengo miedo, yo voy a confiar en Dios. Vas a tener que hacer lo que el temor te dice que no podés hacer. Al temor se lo vence enfrentándolo. No podés obedecer al temor porque tus decisiones no deben ser guiadas por el temor, sino por la confianza en Dios. Y voy a creer todo lo contrario a lo que el temor me dice. Vamos a poner nuestra confianza en Dios. Amén. Segunda verdad que nos enseña David. Voy a alabar a Dios y su palabra hasta que mis temores desaparezcan. Por eso dice en el versículo 4 que leímos, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Ya dijimos, nada. Confío en Dios y alabo su palabra. Voy a alabar a Dios y su palabra hasta que mis temores desaparezcan. David no solo confió en Dios, sino que decidió alabar a Dios y alabar la palabra de Dios, las promesas de Dios. Es importante que recordemos las promesas de Dios. La alabanza es un antídoto frente al temor. Vos empezás a alabar a Dios, a recordar las promesas y el temor va a desaparecer de tu vida. Pastor, es que no sé ninguna de las promesas. Ese es tu problema. Si conocerías la palabra de Dios, tendrías menos temor. Por eso te animo a que conozcas cada promesa de la palabra de Dios para que no tengas miedo, no tengas temor. Los salmos están llenos de alabanzas. En tiempos de dificultad y de persecución, David ponía su confianza en Dios y en su palabra. Lo mejor que podés hacer en tiempos de temor es alabar a Dios, adorar a Dios, declarar la palabra de Dios y el temor se irá de tu vida. Acordate lo que decía Job, lo que yo tenía miedo me pasó y lo que me espantaba me ha sobrevenido. En esta mañana nosotros vamos a mencionar algunas promesas de Dios y vamos a ver cómo David alabó a Dios y a su palabra para derrotar al temor. El Salmo 27 es un salmo escrito en medio de la persecución. Y David escribe en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aplauda y celebre a Dios. Nuestra confianza está en Él. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de alegría, de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo.
ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. ¿Dónde? ¿En el cielo? En la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aléntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dale tu mejor aplauso. Aprendamos de David a confiar en Dios. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Aprendamos a confiar en Dios. Espero en Dios, confío en Dios. Sí, mi hermano, espera en Dios. En tiempo de enfermedad, espera en Dios. En tiempos de problemas familiares, espera en Dios. En tiempos de crisis económica, espera en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios y que tu corazón se aliente. Tercer verdad que aprendemos de David. Creer que Dios está conmigo en todo tiempo. Salmo 118, 6. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Otra vez lo vuelve a decir David. El Señor está conmigo y no tengo miedo. Quiero que lo declares en esta mañana. El Señor está conmigo. Decirlo otra vez. Mira a tu vecino y decirle, fíjate, mírame. ¿Tiene cara de miedo tu vecino o no? ¿O tiene cara de fe? El Señor está conmigo, no tengo miedo. Espero en Dios, confío en Dios. Él es mi ayudador, Él es mi sanador, Él es mi salvador, Él es mi proveedor, Él es la fuente de mi vida. ¿De quién temeré si Dios está conmigo? Por eso vamos a creer que Dios está con nosotros todo el tiempo. Creer que Dios está conmigo todo el tiempo. Siempre, en el día bueno y en el día malo, Dios está. En la salud y en la enfermedad, Dios está. Dios está, Dios está siempre. Cuando te olvidas que Dios está con vos, es el momento en que el enemigo te ataca con temor. Son esos momentos donde me olvido de las promesas de Dios, cuando el enemigo aprovecha para bombardear mi mente y mi corazón con temor. Por eso David se lo recuerda a sí mismo. El Señor está conmigo, no tengo temor. Y es un buen ejercicio que vos te lo recuerdes todos los días. Todos los días decite a vos mismo, cuando el temor venga a golpear la puerta de tu mente y tu corazón, decí, el Señor está conmigo, no tengo miedo. Dios está conmigo. ¿Qué te puede hacer esa circunstancia o esa situación? Si Dios está contigo, ¿qué te puede hacer esa enfermedad? Si Dios está contigo, ¿qué te puede hacer el enemigo? Si Dios está contigo, ¿qué te puede hacer ese problema? Si Dios está contigo, no vas a tener temor. Amén. Dios siempre está con nosotros. Esa es la promesa y yo la creo. Dios es más grande que mis temores. Dios es más grande que tus temores. Dios es más grande que tus luchas. Dios es más grande que tus pruebas. Dios es más grande que tu enfermedad. Dios es más grande que tus problemas. Dios es más grande que tus crisis emocionales. Dios es más grande que tus problemas familiares. Amén. Dios es más grande. Por eso,
no temo, porque Dios es más grande, yo no temo. El temor viene cuando yo pienso que estoy solo y que no hay nadie que me pueda ayudar a salir de ese problema. Cuando vos crees que no hay nadie que te pueda ayudar a salir del problema, caes en algo que se llama la conmiseración. Y la conmiseración es aquello que le abre la puerta al temor. Es el pobrecito de mí o el pobrecita de mí. Diría don Bolaños, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Estoy solo, estoy sola, nadie me quiere, nadie se acuerda de mí, a tanta gente ayudé, hoy que yo necesito, nadie me ayuda. Cuando nosotros caemos en la conmiseración, en la autolástima, no, el temor se apodera de nuestro corazón. Por eso cada cristiano debería estar seguro en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia que Dios siempre está con él. Dios siempre está con nosotros. Cuando hay turbulencias en el avión, Dios está con nosotros. Cuando estamos pasando la barcaza y las olas golpean adentro los autos y uno ve que los camiones se mueven un poquito así, Dios está con nosotros. ¿Saben? Dios siempre está con nosotros. Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Querido hermano, querida hermana, no temas. ¿Por qué? ¿Porque lo dice el pastor? No, porque lo dice Dios. Yo estoy contigo. No te angusties porque soy tu Dios. Te voy a fortalecer, te voy a ayudar y te voy a sostener con mi mano derecha, mi diestra de justicia. Amén. Dios dice, no tengas miedo, no te desanimes. Acordate que yo soy tu Dios. ¿Quién es el Dios en el que nosotros creemos? ¿Quién es el Dios al cual nosotros servimos? Yo soy quien te da fuerzas, dice el Señor. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sostener. ¿Cuándo? Dígalo más fuerte. ¿Cuándo? ¿Cuándo me va a ayudar Dios? ¿Cuándo me va a socorrer? ¿Cuándo me va a sostener? ¿Cuándo me va a fortalecer? Siempre es la palabra que tiene que estar siempre presente en tu vida cristiana. Dios está conmigo. Dios me va a ayudar. Dios es mi fortaleza. Esta palabra te puede blindar contra el temor. Y por último, en cuarto lugar, ¿cómo vencer el temor? Voy a permanecer en el amor de Dios. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí hay una verdad. Cuando nosotros creemos que Dios no nos ama, como Él dice que nos ama, el temor va a entrar a nuestro corazón. No, pero pastor, yo por ahí no soy tan bueno como debería, no soy tan buen hijo como debería, no me porto tan bien como debería, yo sé que por ahí hago algunas cosas que no están bien, yo no sé si Dios me ama tanto a mí como los ama a otros, porque yo no merezco que Dios me ame. ¿Escuchó esas palabras alguna vez? ¿Las dijo? Ninguno de los que estamos acá merecemos el amor de Dios. Dios nos ama porque decidió amarnos. Y los que somos papás, amamos a nuestros hijos cuando se portan bien o mal. Cuando se portan mal nos duele porque no queremos verlos sufrir. Cuando se portan bien nos da alegría. Pero no es que dejamos de amar a nuestros hijos porque se porten mal. Parece que cuando se portan mal, más lo queremos. Y más tratamos de ayudarlos y más tratamos de...
Es así. En el perfecto amor no hay temor. Si el amor de Dios se revela a tu vida, no vas a tener miedo. ¿Cómo voy a tener miedo si Dios me quiso tener? Si Dios me adoptó como su hijo. Si Dios piensa en mí, si Dios tiene planes, si Dios es el que me cuida, si Dios es el que me ayuda, si a mí no me va a pasar absolutamente nada que Dios no permita que me pase, y si Él lo permite, es con un propósito para mi vida. Entonces el amor de Dios tiene un poder que te libera. Cuando vos sabés que Dios te ama, los temores desaparecen. El amor de Dios y el temor no pueden convivir al mismo tiempo adentro de tu vida, porque el amor echará fuera al temor, o el temor no dejará entrar al amor. Fui muy rápido. Son 12 menos 10, ya tiene hambre, es como que... Vamos de nuevo. El amor de Dios va a sacar al temor de tu vida. Si yo me siento amado por Dios, no tengo miedo. En ti confío, no temo. En ti confío, no temo. El amor de Dios, si yo me siento amado por Dios, el miedo se va a ir. Ahora, si el miedo está en mi corazón, el miedo no va a dejar que el amor entre. Déjate amar por Dios. Deja que el amor de Dios te abrace. Cuando los chicos son chiquitos, cuando tienen miedo, corren a los brazos de la mamá o corren a los brazos del papá. Y ahí se sienten. ¿Cómo se sienten? ¿A dónde tenemos que correr nosotros? A los brazos de nuestro Padre Celestial. El amor de Dios y el temor no pueden convivir en uno mismo. No pueden estar en el mismo lugar. Donde está el amor, echa fuera el temor. El enemigo quiere que vos dudes del amor de Dios para poder entrar de esa manera con temor a tu corazón. Pero si Dios te ama, te va a proteger. No me convencieron. Si Dios te ama, te va a proteger. Si Dios te ama, te va a proveer. Si Dios te ama, te va a sostener. Claro que sí, Él es tu Dios, Él es tu Padre. Si Dios te ama, todas las cosas te van a ayudar para bien. Por eso tengo que ser intencional con esto. Recordar siempre que yo soy el amado de Dios y que no existe cosa creada que me pueda separar del amor de Dios. ¿Hay alguien que se llame David acá en esta mañana? ¿Quién se llama David? Un David acá. ¿Haya otro David? ¿Dos David? ¿Hay otro más? ¿Otro David? ¿Tres David? Muy bien. David significa el amado de Dios. Wow, qué privilegio que tiene esto. Pero ¿saben qué? Menos mal que está el Nuevo Testamento, que dice que Dios nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios y que somos los hijitos amados de nuestro Padre. No solo los David, todos nosotros somos hijitos amados de nuestro Padre. Tenés que saber que Dios te ama, no porque te portes bien, sino porque sos su hijo. Dios te ama y nunca te va a dejar. Dios te ama y nunca va a dejar de amarte. Por eso termino leyendo Romanos 8, del 31 al 39. Y el apóstol Pablo escribe: ¿qué pues diremos a esto que nos toca vivir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, no mezquinó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vos, por vos, por vos, por vos, por vos, por cada uno de nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Jesús intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti, por causa de Él, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. El mundo te va a rechazar y despreciar porque sos un hijo de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Antes, en todas estas cosas, somos medio vencedores. A veces vencemos y a veces perdemos. Como dice tu Biblia, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ponete de pie, aplaudí al Dios que te ama, aplaudí al Dios que te hace más que vencedor, aplaudí al Dios que ha prometido que nada te va a separar de su amor. No tengas miedo, Dios te ama. No tengas miedo, Dios te hace más que vencedor. No tengas miedo, todo te ayudará para bien.